que el Señor sea nuestro Curios, nuestro amo, nuestro Adonai, nuestro Señor. Permitir que el Señor sea el Señor de nuestro cuerpo. Entonces voy a citar Filipenses capítulo 1, versículo 11. Ojo, estoy diciendo de nuestro cuerpo, porque pues es bueno también pensar que aunque Él es amo y Señor del asiento de mi personalidad, también es el amo y Señor de mi cuerpo. Entonces dice Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, debemos tomar la decisión de que el Señor Jesús sea el Señor de nuestro cuerpo. Y nuestros comportamientos, nuestra mente, debe someterse a toda su voluntad revelada. Vuelvo y le repito, Dios no dejó nada a tientas ni a ciegas. Toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo nuestro entendimiento, toda nuestra mente tiene que someterse a esa voluntad que está revelada. Ahí es donde está el problema. Yo siempre digo algo, yo peleo mucho con esto, ¿no? Porque a veces es muy bueno ser emocionalista, porque eso nos motiva, nos ayuda. De hecho, nuestra vida espiritual también está conectada con nuestras emociones. Pero si yo solamente me quedo ahí, voy a tener problemas serios también, porque va a llegar el momento donde yo confundo mis estados emocionales con el hecho de mi vida espiritual. Entonces, si estoy bajo de tono, como decimos por acá en Latinoamérica, si estamos bajos de emociones, si estamos como en esos estados depresivos, entonces Dios no está conmigo. Y se me está olvidando que la voluntad revelada, que es su palabra, me dice que no es porque yo lo sienta emocionalmente, sino que Dios está ahí conmigo porque es una promesa que Él me ha dejado. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no reconocemos a Cristo en cada paso, en cada acto de nuestra vida, lo más probable es que seamos vencidos por el pecado. Y lo otro es que no podremos vivir bajo su voluntad. Y sobre todo cuando nosotros tenemos las paredes de gobernarnos por nosotros mismos. Y nosotros podemos manejar las finanzas como Dios manda en su palabra, pero si no dejamos que el Señor gobierne nuestra sexualidad, que seamos gobernadas, nuestras pasiones sean gobernadas por Él, que nuestras pasiones sean gobernadas por Él, entonces tenemos que decir que no estamos haciendo nada. Decimos amar a Dios, pero no está gobernando nuestra vida. Entonces tenemos que dejar que Cristo gobierne todo. Y esos son pasos para nosotros podernos sostener en la fe. Lo más difícil que nos cuesta a los creyentes es que permitir que Dios gobierne nuestra sexualidad, permitir que Dios gobierne nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque siempre queremos es gobernarnos a nosotros mismos. Nos volvemos ladrones de gloria. Le robamos la gloria a Dios. Fuimos creados para darle la gloria a Dios, sin embargo nos volvemos ladrones de gloria. Si queremos vivir para Cristo, también debemos aceptar que Cristo es nuestro amo. Él es mi dueño. Él es el Señor de nuestro cuerpo, de nuestros comportamientos, y te someternos sobre mandamientos en el sentido de la. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo también es importante. Por eso la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todavía no me he estado metiendo con el acto en sí de toda personalidad. Porque entonces el Señor dijo, mío son, y miren tus ojos por mis caminos. No se le olvide ni pierda de vista que la Biblia, y ese texto que estoy tomando en particular, está tomado de un libro poético. Los poéticos no se pueden interpretar literalmente. Entonces, cuando el Señor dice, dame, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón, lo que le está diciendo el Señor, dame a mí el asiento de tu personalidad. Pero la personalidad está en buen cuerpo también. Si queremos a Cristo, tenemos que aceptar que Él es el Señor de nuestra vida, pero también es el Señor de nuestro cuerpo.
Entonces, para los griegos, dos pensamientos habían acerca del cuerpo. Uno, llegar al extremo de que el cuerpo era pecaminoso, era un cadáver. Ellos decían, soy una pobre alma encadenada a un cadáver. Por eso Pablo, en cierta manera, cita algo porque no se le olvide que los romanos adquirieron la cultura de los griegos, y cuando había un homicida, el homicida se le amarraba el muerto en la espalda para que se muriera con el homicida. Entonces, por eso estoy atado a un cadáver, en otras palabras. El cuerpo para ellos no era tan importante, porque ellos decían que no era eterno. Ellos decían o creían en la inmortalidad del alma, decían que el espíritu sí era eterno. Por eso cuando Pablo fue a Corintio a predicarles la palabra y la resurrección, no le creyeron mucho de la resurrección. Pablo, no queremos resucitar. Creemos en la inmortalidad del alma, pero no queremos la resurrección, porque otra vez a sufrir aquí en esta vida. Y entonces Pablo le dice, no, definitivamente hay que explicarles que tenemos que ser transformados para poder entrar en esa resurrección. Este cuerpo tiene que ser glorificado, de hecho tiene que ser glorificado porque no soportaríamos lo que viene, tanta felicidad, tanto gozo al lado de nuestro maestro. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud hacia el cuerpo? Según los griegos, decía estricta, rigurosa, incluso se aislaban de la sociedad, se humillaban, se subyugaban el cuerpo, no permitían lo que encontrara satisfacción. Para ellos eran los extremos. Solo encontraban satisfacción en lo más básico de la vida. Ponían el cuerpo en ayuno, no había expresión sexual ni deleite en el matrimonio. El cuerpo tenía que ser subyugado y disciplinado rigurosamente. Entonces, esa actitud para disfrutar, ya venía al otro extremo. Era todo lo contrario. Entonces, y eso es lo que describe Pablo en 1 de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿y qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, fíjense que uno de los extremos era subyugar el cuerpo. El otro extremo era darle toda la libertad que quisiera. Creían que el cuerpo era insignificante y podía darle rienda suelta a sus pasiones. Entonces, esta era la actitud que más les gustaba a los de Corintio. Algunos creyentes incluso de la iglesia de Corinto habían salido de esa inmoralidad cuando se entregaron al Señor. Póngale cuidado aquí en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, notemos cuál era el otro extremo. Un extremo era que el cuerpo había que subyugarlo, había que esclavizarlo, no había que permitirle que se pasara de la raya, y el otro extremo era que había que darle rienda suelta al cuerpo. Esos eran los extremos de los griegos. Los hijos de Dios ya no podremos vivir este estilo de vida. Era un estilo de vida del pasado. El Señor le recuerda aquí a los de Corintio que ya han sido transformados, porque el Espíritu Santo sin duda produce una transformación en nosotros. Eso es lo que la Biblia menciona o habla como el nuevo nacimiento, la regeneración. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tu religión no te va a ayudar. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, tus buenas obras para buscar la salvación no te van a ayudar. Entonces, la religión es una cosa, pero el cristianismo produce una vida transformada. La conversión significa que esa persona fue ya lo pasado. Es un cambio de actitud producto de un arrepentimiento. Si quitamos la verdad de la vida cristiana, nos convertiremos en religiosos que asistimos a una iglesia y practicamos algunos ritos, pero dejaremos ese verdadero sentido de lo que es la vida cristiana. Los de Corintio estaban viviendo una doble vida. Para ellos era divertido,
lo que hacían. A los de Corintios les encantaba cuando Pablo les decía acerca de la libertad, pero lamentablemente no lo entendían. Entonces, les encantaba oír que no había limitaciones, no habían restricciones, les gustaba oír que eran libres en Cristo, pero no le prestaban atención a la segunda frase que dice en Cristo. O sea, libres para ser, de pronto a ellos les encantaba la libertad en Cristo porque decía, bueno, somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Pero cuando ya es en Cristo, no somos libres, pero no para hacer lo que se nos da la gana. Porque no es que Dios sea un Dios macabro que nos encierra en una camisa de fuerza y no nos deja ser felices. No, lo que Dios quiere es todo lo contrario, que tú y yo no suframos, que seamos personas que aunque somos libres en el Señor, el que por mí entrare, entrará y hallará buenos pastos, entrará y saldrá. Yo soy la puerta, dice el Señor. Eso es libertad, no libertinaje. El pueblo de Corintio, la iglesia de Corintio, pues les faltaba algo todavía porque estaba desordenada, les encantaba la libertad, que a la final esa libertad la convertían en libertinaje. Y Pablo les enseña aquí que aunque habían cosas que eran legales, porque eran legales, el problema es que a veces las mismas cosas que son legales me terminan esclavizando. ¿Es malo ver Netflix? No, no es malo. Pero ¿cuántas horas le vas a dedicar a Netflix en la semana? ¿Es malo comer esto? No, no es malo, pero ¿cuántos kilos te vas a comer? Entonces, ¿es malo el deporte? No, pero si el deporte me esclaviza y me saca de mi cristianismo, pues ya se convierte en algo pecaminoso. Y Pablo les enseñaba que aunque habían cosas lícitas, no eran tan convenientes porque podía motivarnos nuevamente a volver a los comportamientos del pasado que Dios por lo general en su palabra rechaza y que todo hijo de Dios también debe rechazar. Entonces, ellos habían sido cambiados y debían seguir cambiando, porque la Biblia dice por fe y para fe. O sea, cuando yo me convierto lo hago por fe, pero también para fe, o sea, sigo caminando por la fe. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo traduce la Reina Valera, la palabra carne, pero acuérdese que es una figura de lenguaje que significa mi ser humano, esta personalidad, lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta humanidad, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya lo hago por fe. Ellos habían sido cambiados y debían seguir cambiando. Entonces yo me entrego por fe, pero camino hacia la fe también. Entonces mi transformación la tiene que producir el poder del Espíritu Santo. Dios no es solamente dueño del asiento de toda mi personalidad, porque entonces caeríamos en el juego de que no importa lo externo. Por eso es que hay personas que contradicen, pero ¿por qué la persona tiene que vestirse de esa manera? Pobrecitas esas hermanitas, como las obligan a vestirse allá. No es eso, sino que es que el Señor de nosotros no es solamente el Señor del asiento de mi personalidad, sino también de mi cuerpo. Entonces, si no dejamos que ese cambio lo haga el Espíritu Santo, dejará de ser una obra sobrenatural. Por eso hay cosas que las hacemos sin que se siente que lo estamos haciendo para el Dios de gloria. Y dice que todo lo que hagamos de palabra, de obra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús para la gloria y dando gracias. Si hay algo en que no le puedas dar gracias a Dios, no lo hagas. Si hay algo en que no le puedas dar la gloria a Dios, no lo hagas. Porque todo lo que hacemos lo hacemos por fe y para la gloria de Dios. Entonces te vistes por fe, te comes por fe, porque eso es lo que dice Pablo también. No andamos por vista, andamos por fe. Todo lo que hacemos no es fanatismo. Fíjense algo, yo no sé si ustedes se habrán visto la trilogía del Señor de los Anillos. Hay un personaje ahí que se llama Guyun. Mi preciosura, ¿se acuerdan que habla así todo raro? Bueno, Guyun era un ser humano, pero se obsesionó tanto con ese anillo que tenía unos poderes mágicos que mire su
transformación. Mire cómo se volvió su transformación. ¿A dónde llegó a caer ese ser humano? A volverse un monstruo. Entonces, no importa que te digan un faro, mi obsesión debe ser el Señor. Cuando mi obsesión se vuelve el Señor, entonces mi transformación se no. Entonces ya mi preciosura no es el anillo, es mi Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes y de todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Tampoco podemos olvidar nuestra responsabilidad humana en los cambios que Dios va determinando hacer y no hacer. Entonces, porque habrá cosas que usted estará pidiendo, no, Señor, esto, no, Señor. Entonces empezamos a vivir, si no hay algunos cambios, porque la gente espera el milagro. Yo creo en los milagros todavía, créanme, yo creo en los milagros. Más esto, necesitamos 40 millones para cambiar el techo, necesitamos 30 millones para cambiar el sonido. Necesitamos otros millones para hacer algunas cosas que tenemos ahí. Y estoy orándole al Señor, de pronto aparezcan así. Yo creo en un Dios de milagros, pero no se le olvide que la palabra milagros significa que son un milagro, son de vez en cuando. Entonces, todo el mundo quiere milagros y no se dan cuenta, no se les olvide, mis hermanos queridos, que nosotros tenemos una responsabilidad humana también dentro de lo que Dios ha determinado en nuestros cambios. A veces no es con milagros. Entonces, a veces las personas que no tienen ese carácter sexual definido, que de pronto tienen algunas tendencias, usted sabe a qué me estoy refiriendo. No, es que he orado, he ayunado, sí, yo los entiendo y créame lo que eso me parece muy difícil porque he tenido que asesorar a algunas personas en ese sentido. Es muy complicado, pero el hecho de que Dios me haga un milagro, eso no me exonera a mí de la responsabilidad que tengo por la palabra. ¿Por qué? Porque hay una voluntad moral. Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Hay una voluntad moral de Dios y yo debo conocer esa voluntad moral de Dios. Entonces empezaremos a vivir, si yo no tengo en cuenta eso, entonces empezaremos a vivir en un mundo de misticismo, no de vida espiritual. ¿Qué es el misticismo? Es como esa corriente religiosa que propone la unión del alma con diversos medios. Eso es irresponsabilidad, hermano querido. Es irresponsabilidad. Dios no quiere que dejes de ser un ser humano, pero con un Dios que lo controla todo, un Dios que tiene potestad sobre tu vida, sobre tu cuerpo, y que a lo que tú ahora ves como Pablo, lo vives por fe para la gloria de Dios. Cuando Cristo es nuestro Señor, no solamente del asiento de mi personalidad, por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, ese es el asiento de la personalidad, sino también de nuestro cuerpo. Podremos vivir en esa área física de nuestro ser y lo podremos vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para su gloria, porque eso es parte de nuestro cuerpo. Por eso la dama que vive para la gloria de Dios, cuando va a salir, entonces mira al frente, mira atrás, mira abajo y mira arriba. Porque si tú haces pecar un varón con tu modo de vestir, entonces no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu cuerpo. Entonces, cuando tú te sacas esas fotos muy insinuantes en el Facebook para mostrar tus atributos, entonces ya no les estás dando la gloria a Dios. Tienes un problema serio, no solamente contigo, porque tienes una baja autoestima, sino no crees que Dios te ha devuelto la dignidad, que buscas llamar la atención, buscas que alguien te dé un me gusta, buscas eso, no, pero ni siquiera me comentó, me vio y no me comentó. Ojalá no pase eso por acá. El pecado ya no puede dominar nuestro cuerpo porque ya fuimos libertados del antiguo señor llamado pecado. Ahora tenemos la posibilidad de elegir no pecar y servirle a nuestro Señor. Ahora en el Señor tenemos la obligación de cambiar nuestros comportamientos.
esos que aprendimos en el pasado, que nos enseñó la cultura. Por eso yo digo que yo soy el que soy más mis circunstancias. El Señor no dice eso porque Él no depende de nada ni de nadie para existir. Yo dependo incluso de la información genética de mis padres, de la crianza de mi familia, la crianza de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos la obligación de cambiar esos comportamientos pecaminosos, esos que aprendimos en el pasado, y Dios con el poder de su evangelio, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Pablo nos dice que el evangelio es el poder de Dios. Pablo no nos está diciendo, la Biblia dice que el tema del evangelio es el poder de Dios, o que la Biblia dice que la Biblia muestra el poder de Dios. No, la Biblia dice que el evangelio es presente, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvarnos de qué? Primero de la ira de Dios, del infierno, de toda esa parte. La palabra salvación tiene vivir esa vida abundante que Cristo ofrece, porque la palabra soteria se traduce de ahí y tiene una cantidad de significados. Y si mediante un milagro Dios no eliminó mis comportamientos inmorales, el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, tendrá que realizar esos cambios radicales. Porque pues yo he visto el producto terminado. Yo me acuerdo que en una ocasión llegó un señor a la iglesia, un hermano, cocainómano, ¿se le dice así? Bueno, corríjame usted ahí. O sea, un adicto a la cocaína, no a la Coca-Cola. Entonces, un hombre de mucho dinero, pudiente, de estrato alto, pero tenía ese vicio. Entonces, él había estado dando pasos de fe, pero todavía eso lo atraía. De vez en cuando se escapaba, eso lo hacía sentir más miserable. Un día no soportó y llamó, y no fue el pastor, esa vez fue un líder de evangelismo, y llamó y dijo, vea, estoy pasando por esto. Se arrodilló, oramos por él en ese momento, y Dios inmediatamente, de manera milagrosa, le quitó esa adicción. Pero si no se la quitara, porque es un milagro, sin embargo tenemos el poder de la palabra. Hemos disfrutado del poder de la palabra, y el poder de la palabra me hace responsable. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda del Espíritu Santo, y eso me va a hacer libre. No es libre, ya no seremos libres sí para elegir el estilo de vida que se nos dé la gana, sino que seremos libres para tener que seguir no nuestra naturaleza pecaminosa que nos esclavizaba, sino seguir al Señor. Quien sigue esclavo del pecado todavía no ha sido salvado de ese pecado. Puede ser un hijo de Dios, pero está rebelde. Todavía está rebelde porque sus pecados todavía lo conducen, y posiblemente paguemos las consecuencias producto de ese pecado, y también podemos de pronto llevar hasta una disciplina del mismo Señor. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya se refiere, aquí la palabra carne, en el contexto que se ha escrito, la palabra carne toma el significado como esa naturaleza que me mueve a hacer a mí lo que se me da la gana y satisfacer mi cuerpo como a mí se me da la gana. Fíjense que cambió el significado del otro texto, en el otro versículo. Algunos versículos dirán la palabra carne, esa tendencia pecaminosa, y aquí en otras partes se referirá a esas obras morales que yo hago, que no son malas, pero que son obras de mi cuenta para querer yo ganar la bendición de Dios, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. Entonces podríamos decir en esta mañana, ya no vivo como yo quiero. No, ya Cristo vive en mí. Y dice aquí el apóstol, no usen la libertad como una ocasión para satisfacer los deseos de su carne, o sea, de su naturaleza humana. Ahora somos libres para vivir en la santidad, porque ya no somos esclavos del pecado. La palabra santidad significa que hemos sido apartados para Dios y no para practicar el pecado. Agustín de Hipona, bueno, tiene
Algunos, pero pastor, ¿por qué lo menciona? Él es católico. No, hay que mencionar lo bueno, porque pues en cierta manera Agustín de Hipona se ha tenido mucho que ver con algunos religiosos, no solamente de allá, aquellos que creen que todo es por obras, pero bueno, Agustín de Hipona pues sí tuvo un problema con su sexualidad porque fue un hombre muy libertino en el pasado y por eso pues él quiere esclavizar eso que lo atormentaba en el pasado. Quizás no entendió que tenía una responsabilidad con el Señor. Pero sin embargo, cuando Agustín de Hipona enfrentaba una tentación, decía, oh Agustín, él mismo se hablaba, ¿no sabes que está llevando a Dios contigo donde quiera que vayas? Entonces el Señor nos acompaña a todo lugar, en toda circunstancia, en todo lo que hacemos. Nuestro cuerpo ahora le pertenece a Dios, ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hermana que me está escuchando, a veces yo las considero a ustedes, porque a veces este cristianismo se les vuelve un problema en el sentido, no, yo ya no me puedo vestir como yo quiera, ya no puedes. No, es que ahora tu cuerpo, mi cuerpo, y no solamente para las damas, porque es que los varones también ahora andan mostrando la chocolatina. Bueno, yo ya no tengo nada que mostrar porque pues ya hasta se me derritió la chocolatina. se me abultó aquí en la parte de abajo. Pero hasta los varones también. Entonces, es casi, me parece casi inaudito ver un varón de Dios bautizado en el nombre de Jesús. En estos días vi a una pareja recién casados, jóvenes de la iglesia, muy apasionados besándose en Facebook. Y yo digo, Dios mío, pues, bueno, están casados, eso no es ilegal, pero ¿a qué están motivando? O sea, y el que no es casado y el que ve eso, ¿qué va a pensar? Entonces, hermano, nosotros tenemos un cuerpo que ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Cuando Cristo, el Señor de nuestro cuerpo, debe someternos también en nuestra mente para someter nuestro cuerpo también. No se le olvide que el cuerpo no solamente es no nos podemos ir a los extremos, hay que esclavizarlo o hay que darle rienda suelta. No. El cuerpo es parte. Fue creado con propósitos eternos, no solamente para acá, sino que Dios también creó nuestro cuerpo con propósitos eternos. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nótese el texto sagrado, porque es que la palabra gentil, aquí el apóstol Pablo ya la tomó en dos direcciones. La primera, pues los gentiles que todavía no conocen la palabra, que no, esos gentiles que todavía no han aceptado a Dios como su único y suficiente Salvador, pero están los gentiles que ya se convirtieron al Señor. Entonces por eso dice, no anden como los otros gentiles. No es que ya eres igual a los demás, no, sino que simplemente fuiste gentil y ahora estás en la iglesia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Una mente vana es una mente vacía, tiene el entendimiento entenebrecido, que todavía no se someten, todavía tienen ignorancia respecto a la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros vayamos transformando nuestra mente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo se puede traducir también como el pensamiento de la época, lo que está sucediendo, como lo que está pasando ahorita con el relativismo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso Pablo dice que los que se resisten a la verdad, allá en Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, llegaron al caos de contradecir la verdad. Pero Pablo los reta, dice, vea, ¿ustedes creen que no hay una palabra escrita? También hay una palabra que la naturaleza nos está diciendo que Dios sí existe. Entonces dejaron al Dios incorruptible y entonces empezaron a ser hombres
cuerpos de hombres, idolatría, y poco a poco fueron degradándose hasta que primero cuadrúpedos, animales de 4 patas, después reptiles, o sea, animales acuáticos, aves, llegando hasta ese extremo, hasta que Dios los abandonó. Aunque la Reina Valera traduce la palabra entregó, también es sinónimo de abandonó, los abandonó a sus propias pasiones. O sea, no hay nada que hacer aquí con ustedes, en otras palabras. Entonces, algunos llegaron a cometer locuras con avidez contra sus propios cuerpos. Y fíjese que Pablo dice, queriendo ser sabios, se volvieron necios. Algunas traducciones dice, queriendo ser sabios, se volvieron imbéciles. Entonces, mi hermano querido dice, y Efesios 4, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los que no son hijos de Dios están sometidos a toda práctica de impureza, porque no han dedicado su sexualidad a Dios, su cuerpo a Dios. El mundo nos está inundando continuamente para que vivamos conforme a sus ideas, que elijamos amistades, que elijamos sexualidad, no bajo los principios bíblicos. Por eso el joven uno le pregunta, ¿qué es el amor para usted? ¿Qué es una cita amorosa? Entonces ellos una cita amorosa, entonces se imaginan el lugar donde pueden estar a solas, escondidos, para acariciarse, para besarse. Entonces uno le dice, ¿qué es el amor? Le pregunta a uno, dice, no, el amor es acariciarse, besarse, excitarse y hasta tener relaciones sexuales. Ya los novios tienen relaciones sexuales. Entonces para ellos eso es amor. Pero si usted nos pregunta a nosotros, ¿qué es el amor por la Biblia? Es un concepto muy distinto. Es más, ¿qué es una cita amorosa? Una cita amorosa puede ser la dominical. Vamos a la iglesia y nos estamos dando una cita amorosa. Muy distinto a lo que piensa el mundo. Para ellos el mundo puede ser esa relación de darle rienda suelta a su cuerpo. Entonces, fíjense cómo están desfasados las dos partes. El mundo nos inunda con todo lo que piensa, para que nosotros vivamos conforme a sus ideas, que elijamos las amistades, que elijamos la sexualidad fuera de los principios bíblicos. Entonces, por eso ya hay, en estos momentos se reconocen 30 géneros. La Biblia solo reconoce 2, hembra o varón, 30. Pero el mundo nos anima a vivir nuestras pasiones. Aún han legalizado lo que el Señor determina que es pecado. Entonces, ¿qué están buscando esos movimientos? Que meterse en la legislación y que todo lo legislen, que legislen la moral. Eso sería el caos más grande. Entonces, Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, fíjese, y dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entre más pongamos principios aquí, por eso hablábamos en el programa hablábamos de los principios, del conocimiento de Dios. Entre más principios pongamos en nuestra mente, más rápido abandonaremos los estados pecaminosos. Y yo sí les recomiendo, hermano, que podamos saber qué es la ética bíblica, qué es la moral bíblica, cuáles son los dilemas éticos que se están presentando en este problema, qué es la bioética. Porque hay preguntas que la gente se está haciendo y si no tenemos la respuesta, nosotros somos la luz del mundo. ¿A dónde corren ellos? Entonces, ¿es pecado esto? ¿Es pecado aquello? ¿Es pecado la inseminación in vitro, artificial? ¿Es pecado manipular el ADN? ¿Es pecado el homicidio? ¿Es pecado el suicidio? ¿Es pecado la pena capital? ¿Hasta dónde? Todas esas preguntas surgen, porque son dilemas que nos está enfrentando la sociedad continuamente.
Entonces dice el Señor, despojaos del viejo hombre porque es una responsabilidad personal. Por eso hay gente que todavía es medio secular, medio cristiana, medio secularista, medio cristiana, medio humanista. Están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con algunas filosofías políticas ateas, pero son cristianos. Medio cristianos y medio aquí. O sea, como el Coloso de Rodas, que tiene un pie aquí y otro pie aquí, así grande, y los barcos pasan por debajo. Pero dice el Señor, despojaos. Es una responsabilidad personal porque yo le estoy metiendo aquí a mi mente la palabra de Dios continuamente. Entonces, si queremos permanecer firmes en la fe, tenemos que permitir que el Señor sea el Señor, no solamente del asiento de mi personalidad, sino también de mi cuerpo. Porque este es templo del Espíritu Santo y todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de su nombre. Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana.